Y pasamos a lo que tiene que ver con gestión de comunidades y generación de consensos en la instalación de proyectos de gran porte. La disertación está a cargo del licenciado Daniel Laino de Improfit y también va a acompañar Ignacio Morga en la moderación de las preguntas. Así que los invitamos a tomar asiento. Bueno, continuamos con el invitado Daniel Laino. Daniel es licenciado en comunicación, es director de la empresa Improfit, dedicada a la comunicación estratégica, es fundador de Colectiva, una consultora especializada en gestión social. Daniel tiene más de 25 años como consultor en comunicación corporativa, siendo asesor de un sinnúmero de proyectos de energía, de tecnología, infraestructura e hidrógeno verde. Daniel, todo tuyo. Gracias, Ignacio. Bueno, buenos días para todos y para todas. Voy a aprovechar el chiste de Pablo de que si ha sido un biólogo hablándole a ingenieros en términos de energía, ni se imagine lo que hace un licenciado en comunicación. Pero no sé si lamentablemente, pero lo charlábamos al inicio con algunos de los colegas. Hoy la licencia social de los proyectos, y lo vimos en los últimos meses, es un elemento tan clave como el diseño de ingeniería final de un proyecto para que la cosa pueda avanzar. O sea, Uruguay, no quiero citar ningún caso específico, todos los conocemos, pero insisto, en los últimos 3 meses tuvimos más de 3 proyectos, no necesariamente de energía, que tuvieron que ir para atrás porque no lograron la aprobación social. Obviamente no fueron las únicas causas, pero la aprobación social de esos proyectos fue un elemento determinante. Mi idea hoy es compartirles un poco el aprendizaje, tanto de mi equipo como el equipo de Colectiva, que es una empresa que fundamos hace poco, reuniendo profesionales que vienen de este campo y algunos han trabajado con ustedes, y de alguna manera compartir algunas ideas y algunas provocaciones, que es en parte lo que nos toca hacer a la gente que venimos de afuera de la ingeniería. Hay varios clientes que saben que hacemos preguntas incómodas y no les gusta, pero como dice el dicho, para eso nos pagan. Mayoría de los que estuvieron acá conocen la historia mejor que yo, y en Uruguay pasaron 15 años los primeros parques. O sea, en Uruguay pasaron 15 años y en el mundo pasaron 15 años. Y la primera, me parece, lección que hay que sacar de esto es que la ciudadanía, las comunidades, la opinión pública y el sector político aprendieron y aprendimos. O sea, cuando empezó la ola de las renovables, el mundo estaba en una época de descarbonización, todos estábamos enamorados del asunto, todos teníamos altas expectativas sobre la generación de empleo y demás. En estos 15 años aprendimos. En Uruguay no solo pasó la transición energética, pasaron también grandes inversiones. Y algunos de los datos se los voy a compartir ahora, pero varias de las investigaciones y los estudios que han hecho incluso buena parte de los involucrados muestran que la opinión respecto de este proceso de crecimiento, llamémosle, del país, no son opiniones unánimes, y los datos muestran también fundamentalmente que la percepción de, como le gusta decir a mis colegas ingenieros, impactos, es una palabra que les voy a proponer dejar de usar más adelante, los impactos de estas inversiones son positivamente percibidos por los que están cerca y no tan bien percibidos por los que vivimos lejos de esos emprendimientos. Lo cual genera una tierra, uno diría, por lo menos compleja a la hora de sembrar nuevos emprendimientos. Algunos datos que me parece importante compartir para ir rápido de dónde estamos. El 33% de los uruguayos, esto es una encuesta que hicimos hace un año y algo con equipos consultores para algunos de los proyectos, dice que el mayor impacto de las inversiones en hidrógeno verde pueden ser el empleo y el aporte a la descarbonización. Estamos corriendo con CERES una encuesta sobre todos los legisladores del país respecto de una serie de temas. Esta es una primicia. El 25% de los legisladores considera que el principal, 25% de los legisladores de ambos partidos, un poco más del actual gobierno y un poquito menos de la oposición, pero que hay 2 sectores que los legisladores consideran como potencialmente desarrolladores del país. Primero, la industria de tecnologías de la información. Segundo, la industria en la que ustedes trabajan, las energías. ¿Cuál es el desafío acá? ¿Cómo ayudar a este 25% de los legisladores a convencer a sus bases, cuando les toque un emprendimiento cerca, de que esto va a hacer crecer el país? Y un dato que me parece relevante, vinculado
algunos de los casos que pasaron más temprano, el 48% de la población mundial dice desconfiar de su capacidad para, el 48% de los uruguayos dice desconfiar de la capacidad del Estado para regular los grandes emprendimientos. ¿Tá? Esto también es una encuesta de la Oficina de Percepción Ciudadana del año pasado. O sea, casi 1 de cada 2 uruguayos no creemos en la capacidad del Estado de controlar los grandes proyectos. Veo alguna cara que me mira con cara de pocos amigos, pero los datos son los datos. Y algunos datos a nivel mundial. Esto es una publicación del presidente Trump de hace pocos días. Supongo que quienes tienen parques eólicos no les debe haber agradado nada, pero el presidente Trump, nos guste o no nos guste, el presidente de Estados Unidos dice que los molinos matan a los pájaros y afean el paisaje. ¿Sí? Y que Inglaterra debiera eliminar sus granjas de parques eólicos. Un segundo dato que no está bueno, el 36% de la opinión mundial cree que su calidad de vida va a ser peor que la de sus padres. ¿Sí? Estamos frente, los sociólogos están diciendo que estamos frente a la primera generación que tiene expectativas negativas respecto a su movilidad social ascendente. Y este es el dato con el que confundí hoy, un 58% de las personas en el mundo dice que no tiene capacidad de distinguir las noticias falsas de las noticias verdaderas. Voy al ejemplo inicial. ¿Matan los aerogeneradores a los pájaros o no los matan? ¿Es verdad cuando lo dice el presidente de Estados Unidos o no es verdad? Este es el escenario en el que estamos 15 años después. No quiero ser catastrófico, pero esta es la realidad que, por lo menos desde el campo de la comunicación y la gestión con comunidades, estamos viendo. Entonces, ¿en qué escenario estamos 15 años después? Y la noticia no es necesariamente optimista. Estamos en un escenario de polarización, más fuerte fuera del país que dentro del país, pero la realidad es que Uruguay tiene desde hace por lo menos 20 años 2 bloques de opinión pública que no se mueven, y cuando uno va a ver los datos adentro, lo que opina el otro automáticamente genera no un rechazo, pero por lo menos una desconfianza. Estamos en un mundo bastante más polarizado que el que estábamos antes. Segundo, estamos en un mundo donde ha crecido la desconfianza acerca de los gobiernos, acerca del sistema, acerca de la capacidad del sistema de generar beneficios para las personas. Tercero, y esto es una cosa un poco más técnica, estamos en un mundo de desintermediación. Cuando empezaron estos proyectos, las personas básicamente nos informábamos a través de los líderes de la comunidad y los medios de comunicación, y las redes arrancaban. Hoy hay un proceso creciente de desintermediación. ¿Qué quiere decir desintermediación? Que ya no busco, que yo ya no me quedo esperando a que venga la empresa a decirme cómo va a ser el proyecto o que la DINASEA me publique el manifiesto, sino que yo estoy buscando activamente cómo es esa información. Y voy a ser malo con los ingenieros. Si esta es la información que están mostrando y me la cuentan a mí en un país donde la mitad de la gente no termina el ciclo básico, difícilmente entienda algo. O sea, acá tenemos un problema. Las personas buscan información y los códigos son complejos de entender. Y voy a insistir con este punto. Casi 1 de cada 2 uruguayos menores de 30 años no terminó el ciclo básico. ¿Sí? Esto tiene varias implicancias, sobre todo a la hora de entender información compleja. Y cuarto, vivimos en un mundo donde la desinformación no es un tema solo de noticias falsas. Es una tendencia generada sistemáticamente por gobiernos, por partidos políticos y por organizaciones para minar la confianza en el sistema. O sea, en los últimos años tuvimos gente que no se vacunó. O sea, gente que dejó de vacunar a sus hijos. Tendrán razón o no tendrán razón, pero esa es la decisión. A la mayoría de acá me imagino que nos parecerá un poquito extraño. Entonces, en este contexto, tenemos el desafío, cuando el país necesita crecer, de convencer a los vecinos de que está bueno, que vale la pena tener un emprendimiento de este tipo cerca de su casa. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el concepto de esto? Para decirlo en simple, cuando vamos a hablar con un vecino o una vecina, lo primero que se va a preguntar es, ¿esto es un buen negocio? Porque ya aprendió, ya pasó por la primera transición, ya pasó por las mega inversiones, ya tuvo expectativas y ya sabe qué pasa o qué no pasa. Y en general tienen opinión, las valoraciones del impacto de estas cosas son complejas, son multicausales, como decían antes. Lo segundo es, ¿esto es un buen negocio para quién? ¿Para la empresa, para el Estado, para mí? ¿Cómo me afecta a mí el crecimiento del PIB? ¿Sí? Lo segundo, ¿qué voy a ganar yo? Lo tercero, ¿qué van a ganar mis hijos? En alguno de los proyectos de hidrógeno que estábamos hablando, por algunos relevamientos que hicimos, pasaban 2 cosas muy interesantes. Lo que más la gente valora de su localidad es la tranquilidad. Lo que más le preocupa es la falta de empleo. Parece difícil de congeniar, pero lo tercero es que cuando le decimos a las personas, esto va a generar impacto en tu localidad porque vamos a generar empleo, la señora o el señor me dice, sí, pero para mí no sé si mi hijo va a llegar. No sé si estos empleos que vamos a crear son para mis hijos. De vuelta, aquí tienen la gráfica que no se ve muy bien.
casi 1 de cada 2 no terminó el ciclo básico. Con lo cual la promesa de, y creo que esa promesa es cierta, pero estamos hablando básicamente de problemas de percepción, nuestros vecinos, literalmente los que viven al lado nuestro, los vecinos de Tambores, de Paysandú, de Río Negro, de Canelones, de Rocha, se van a hacer estas preguntas. Y se las van a hacer no cuando le vayamos a presentar el estudio de impacto ambiental. Se las van a hacer en el momento que ven la noticia en el diario, se van a levantar, van a ir a la computadora y ahora no van a usar Google. Van a usar lo que veían más temprano de inteligencia generativa, inteligencia artificial generativa, que le va a dar una respuesta mucho más lineal y mucho más cerrada que la que le daba antes Google. Y esa respuesta que le va a dar la inteligencia artificial se va a construir a partir de buena parte de las noticias que alimentan a la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? En el momento que los vecinos de Paysandú se enteran que la planta de GIF va a estar ahí, ya están buscando información, ya tienen opinión. Cuando lleguen a las casas abiertas que van a pasar mañana en Paysandú, ya estudiaron el documento, ya se lo bajaron, ya lo vieron. Y la mala noticia, no sé si vieron el video del presidente Trump encarcelando al presidente Obama. Producir ese video hace 6 meses costaba por lo menos $6.000. Hoy cuesta una Coca-Cola al lado de la estufa de un domingo, generar una infografía, un video como el que trajo María José hace unos minutos, diciendo absolutamente lo contrario. O sea, el terreno en el que estos proyectos se instalan es un terreno, no quiero decir un campo minado porque me van a tirar con algo, pero es un terreno bastante más complejo que el que estábamos acostumbrados. Con lo cual, no sé cómo estamos, Nacho, de tiempo, pero voy rápido. Nuestra visión al respecto es que cuando hablamos de la relación con las comunidades, hoy tenemos que pensar no solo en la comunidad. Tenemos que pensar en estos, lo que nosotros llamamos 4 esferas o 4 territorios de generación de consensos. El primero, y la experiencia nuestra es que es un terreno bastante subutilizado, es lo que llamamos el núcleo, la propia gente que trabaja en el emprendimiento. Los propios obreros que van a construir los paneles solares que comentaba María José o los molinos que va a construir GIF en Paysandú. La experiencia que tenemos es que no necesariamente este primer núcleo es el núcleo que está informado, convencido y tiene capacidad de ser embajador del proyecto. El segundo núcleo es la propia organización. Si yo me voy a levantar a buscar información en mi casa o le voy a pedir a mis hijas que lo haga, es imprescindible que exista una fuente oficial por parte de las empresas que están haciendo los proyectos, que sea entendible, que sea accesible y que sea fácil de encontrar. La página web solamente con documentos de ingeniería no la va a entender el vecino de Paysandú y seguramente se va a encontrar con un video fake news en TikTok o en Instagram diciéndole lo contrario. Por lo tanto, el diario oficial, la versión oficial de sus compañías es imprescindible. La gente la va a buscar. El tercer capítulo es el que más trabajamos en términos de comunicación, que son lo que nosotros llamamos los mediadores, o sea, ¿a quién le voy a preguntar? ¿Con quién hablo? ¿Quién me informa? ¿El político, el vecino, el medio de comunicación? Y el tercer elemento es lo que nosotros llamamos la experiencia, o sea, la relación concreta que el emprendimiento tiene con la gente, el espacio más tradicional de la relación comunitaria y demás. Y acá hago un paréntesis a la presentación que hacía la gente de McKinsey más temprano. Hoy hay herramientas disponibles de muy bajo costo para poder atender a los vecinos 7x24 en su lenguaje, en su idioma. O sea, cualquiera de ustedes hace compras a las 3 de la mañana en Temu, no me digan que no, porque es cierto, o en Mercado Libre, o le pide a pedido ya tal cosa y espera que venga enseguida. Los consumidores nos hemos vuelto absolutamente impacientes. Si no espero la pizza, ¿por qué voy a esperar el informe de impacto ambiental de lo que van a hacer enfrente a mi casa a las 10 de la mañana que ustedes abran la oficina? La lógica, nosotros tenemos la misma lógica como vecinos que como consumidores. Y creo que tenemos que poder combinarlas en este tipo de proyectos. Nuestros aprendizajes después de equivocarnos mucho. Primero, la gestión de las comunidades y la comunicación tiene que empezar antes que la ingeniería. Porque si no entendemos dónde nos vamos a instalar y si el rumor se filtra, va a jugar en contra nuestra. Cuando empezamos a hacer lo que nos pide el estudio de impacto ambiental, la ley 17.000, etcétera, etcétera, es tarde. Los vecinos ya saben. Las minorías intensas, como se llaman ahora, ya saben. Ya están activando. Segundo, no existe la opción del silencio. La lógica de la empresa no habla, no contamos, es del siglo pasado. Es imperativo tomar la palabra y poder tener una versión oficial, que va a ser combatida, que va a ser
buscada deslegitimar, opuesta, etc. Pero si ustedes no ponen la de ustedes, alguien va a poner la otra. Tercero, diálogo permanente y yo diría sistemático. ¿Qué hemos aprendido? Que no alcanza solo con tener un encuentro. La comunidad tiene que saber cuándo van a ser los próximos encuentros. El dibujo que trajo Pablo Montes de los procesos de aprobación ambiental es largo, difícil de entender, pero la gente lo conoce poco. Entonces, me asusto ahora, tengo chance ahora de opinar, voy a tener más adelante, esto está aprobado, no está aprobado. Poder informar sobre eso es clave. Cuarto, sinergia con las instituciones. Uruguay sigue siendo de los pocos países en el mundo donde el sistema político es el que resuelve los problemas. Nos guste o no nos guste, pero por suerte la democracia funciona. Y a veces tenemos la tendencia de generar mecanismos paralelos. Aprovechar las instituciones, sinergizar con las instituciones, fortalecer el propio funcionamiento democrático para resolver estos conflictos parece ser un recurso no solo imprescindible, sino muy valioso y muy potente. Y lo último, que porque si no, no hay amor en esta pareja, generar genuinamente valor compartido. Si no hay valor compartido para la comunidad, para los vecinos, difícilmente haya licencia social. Entonces, 3 reflexiones finales. Algunos de los que están acá conocen esta expresión. El bicho bolita, ¿vieron que el bicho bolita es el bicho ese que se cierra y no se abre hasta que le tocan? Este es un chiste de un colega que trabaja en la industria. El bicho bolita está muerto. Si se van a quedar quietos esperando que los toquen, esto funcionaba en el siglo pasado, en el siglo XXI difícilmente funcione. Y dos provocaciones más. Habitualmente cuando nos ponemos de este lado hacemos estudios de impacto social o ambiental, que les confieso a los que venimos de afuera que se parecen bastante a un plan de batalla. Yo me imagino que Eisenhower en el día D tenía un documento parecido. Ahora, las personas pensamos en palabras, no hay pensamiento sin lenguaje. Y la verdad que yo no quiero un impacto en mi pareja, no quiero un impacto en mi barrio. Y cuando yo pienso cómo reduzco el impacto en los otros. La invitación, a nuestro juicio, en una ciudadanía más polarizada, más activa, más movilizada, es sustituir la palabra impacto por, a la hora de arrancar, no ver cómo minimizo los impactos, sino cómo me integro mejor. Que son 2 cosas distintas, fundamentalmente distintas. Y acá, esto lo decimos no solo en términos de cómo lo recibe quien está del otro lado, sino en términos de cómo lo piensa quien hace el punto de partida. No es lo mismo pensar cómo te lastimo menos a cómo te ayudo a crecer. Entonces, esa nos parece que es en comunicación hablamos de framing, de cambio de encuadre, nos parece que es una conversación que sería interesante. Muchas gracias, espero haber cumplido con el tiempo. Gracias. Gracias, Daniel. Vamos a hacerte solo una pregunta, si también cumplimos con el tiempo de los siguientes. No solo en los proyectos de hidrógeno verde, como tú decías, en varios proyectos de infraestructura desde hace 15 años atrás, me remonto a la primera papelera, a los proyectos eólicos, se ha reiterado el surgimiento de grupos que se movilizan en contra de estos proyectos. Y bueno, quería preguntarte un poco a ver sobre el impacto real que pueden tener estas movilizaciones, y haciendo referencia un poco a aquel gran problema que tuvimos con Argentina. No lo nombré por las dudas. Que algo que no se le dio mayor significación terminó siendo una bola de nieve importante. 2 horas y media tenía para responder la pregunta. No, a ver, 2 comentarios bien cortitos. Grupos de oposición siempre va a haber, eso es la democracia. Si no los hay, tenemos un problema y estamos en un país, en una realidad que no existe. ¿Cuál es el tema? Y voy a tratar de no mencionar nada específico, pero todos me van a entender, es que esos grupos de presión, por más, en general lo que hacen es instalan una agenda o colocan un tema en la agenda pública que no necesariamente refleja el sentir mayoritario de una localidad o los beneficios que puede generar, pero la activación de esos temas genera repercusiones en otros ámbitos. Para un funcionario es mucho más difícil aprobar una resolución cuando tiene un grupo que se moviliza frente a la plaza, al Poder Ejecutivo o frente a la Intendencia del departamento. Entonces, yo diría, los grupos van a existir, no son un problema en sí mismo, hay que dialogar, hay que intentar convencer, y yo diría fundamentalmente el problema no es la gente que se oponga,
El problema es cuando hay gente que se opone y genera desinformación, y genera noticias falsas, y genera, como le pasó a algún proyecto de los que están acá, videos sobre cosas que no existan, y eso escala una opinión pública negativa. El asunto es cómo nos aseguramos que a la gente que está de acuerdo con los proyectos, que en general es una minoría silenciosa, entienda lo que se está haciendo y genere una corriente de opinión favorable al respecto. Bien. Más es magia. Muchas gracias por el resumen. Un aplauso para Daniel.